Hola, hola a todos, Coches Amateos. Bueno, para este proyecto vamos a utilizar esta lanita o hilo de la marca Bernard Pop de Giant Inspirations. Sí, esta es una lanita gruesa, chunky. Sí, ella viene en diferentes tonos, en degradé. Bueno, para esta ya trae recomendada para utilizar una aguja o un ganchillo de 5 milímetros. Yo voy a utilizar uno de 6.5 porque como he rectificado en algunos videos, mi puntada es demasiado apretada. Entonces, pues bueno, iniciemos. Bueno, vamos a iniciar con una cadena o bueno, una tira de 16 cadenas. Bueno, vamos a terminar las 16 cadenas. Vamos a marcar si tienen cómo, si no, pues lo tienen en cuenta. Y vamos a hacer dos cadenas de subida, ¿verdad? Y donde está nuestro marcador vamos a ingresar nuestro gancho, ¿verdad? Primera vez, vamos a tenerlo allí, vamos a tomar lazada, volvemos a ingresar, ¿sí? Tomamos lazada nuevamente, ingresamos el gancho por ahí mismo, tomamos lazada una vez más, ¿sí? Sacamos el ganchillo y ahora lo que vamos a hacer es contar que tengamos 8 lazadas y cerramos completo, ¿verdad? Vamos a saltar una cadena y en la siguiente vamos a repetir, ¿sí? Una, para ya llevamos dos, la tercera, ingresamos, llevamos cuatro, ¿sí? Cinco, seis, ¿verdad? Recuerda que son ocho, siete y ocho. Y a esto es lo que le llamamos el punto puff, ¿verdad? Y vamos a hacer, va a ir quedando de esa manera y vamos a hacer exactamente lo mismo en la siguiente. Ahí. Vamos a saltar uno, ¿verdad? Y en el siguiente vamos a ingresar nuestro gancho, vamos a jalar, ¿sí? Tomamos lazada, ingresamos de nuevo el gancho, nuestra cadena, tomamos lazada, estiramos un poco, ¿sí? Llevamos 4, tomamos lazada, volvemos a ingresar nuestro gancho, aquí llevamos un total de 6, 7 y 8 en total. Si quieren las pueden contar, ¿verdad? Pues porque a veces se le pasa a uno. Muchas veces me pasó que hago 3 en vez de las 4. Entonces es bueno hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer durante todo nuestro proyecto, ¿verdad? Vamos a ingresar nuestra cadena, sacamos, ¿sí? Tomamos lazada, ¿verdad? Ingresamos, sacamos de nuevo, ¿sí? 4, 5, ingresamos una vez más, llevamos 6, ¿verdad? Tomamos nuevamente lazada para un total de 8 vueltas en nuestro gancho. Ingresamos, jalamos derecho y cerramos, ¿verdad? Ese va a ser toda nuestra puntada durante todo el proyecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestra primera fila y vamos a hacer nuestro último punto puff, ¿verdad? Vamos a ingresar, jalamos el ganchillo y tenemos ya aquí 4 lacitos, ¿verdad? Aquí tenemos 6, tomamos una vez más, ingresamos, si se sale no se preocupen, es cuestión de sacarlos o pasa mucho, y 8 y cerramos completo, ¿verdad? Y listo. Esa esquinita lo que vamos a hacer es jalarla, ¿verdad? Para que nos estire más. Y lista nuestra primera fila. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos puff. Ahora lo que vamos a hacer es subir 2 cadenas, ¿verdad? Y vamos a girar nuestro tejido. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la fila anterior y durante todo nuestro proyecto, ¿verdad?
Ok, entonces aquí estamos ya en el final de nuestra segunda fila, ¿verdad? Vamos a ubicar esa cadenita, saltamos uno, por lo regular es un poco más grande que las anteriores, siempre la del final, saltamos una y en la siguiente vamos a realizar nuestro último punto puff, ¿verdad? Recuerden que son 4 lazaditas, 4 rollitas que nos quedan en nuestra aguja, ¿verdad? En total, para que sean ya 4, digamos, si fuesen varetas, serían 4 varetas en nuestro punto puff, ¿cierto? Cerramos aquí, ¿verdad? Y como pueden ver, tenemos 8, ¿sí? En cuanto a la fila, subimos 2 cadenas, giramos nuestro proyecto, ¿sí? Y continuamos de la misma manera. Y esto es lo que vamos a hacer durante todo nuestro proyecto. Por aquí les estaré dejando de qué largo me quedo al final, porque como les dije, iba a ocupar todo el ovillo. Y la idea es que te dé 2 vueltas, ¿sí? O al gente le dé 2 vueltas en lo que sería el cuello, ¿verdad? Entonces, continuamos y nos veremos al finalizar. Bueno, entonces aquí ya tengo mi última fila. Ahora lo que vamos a hacer es unirla. Si quieren la pueden dejar así tal cual, como una bufanda, ¿verdad? Extensa, pero yo lo que voy a hacer es unirla. Entonces lo único que hay que hacer, eligen su mejor lado, pues igual creo que me quedaron iguales. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: unirlo como lo hemos hecho en otros proyectos, ¿sí? Tomar este lado, ¿sí? Atravesar hasta el siguiente, tomar la lazada, sacamos aquí, ¿verdad? Y luego hacemos cadenita. ¿Esto para qué? Para que quede lo más pegado posible. Pensé en hacerles aquí la misma puntada, el mismo punto puff, pero es muy posible que me quede un poco separada porque la cadena inicial me quedó bastante floja, ¿sí? Entonces me va a quedar muy ancha y pues no se va a ver igual. Entonces prefiero sellarlo, cerrarlo de la forma pues habitual para mí. Entonces lo que vamos a hacer aquí en estos 2 huequitos vamos a hacer que diría yo 2 cadenitas, ¿sí? De esta manera, ¿verdad? Para ir cerrando. Aquí donde se nos juntan como las 2 cadenas, vamos a buscarle el lado, ¿verdad? Aquí y acá. Vamos a tomar, vamos derecho y cerramos de nuevo. ¿Verdad? Hacemos lo mismo en el siguiente, perdón. Seguimos derecho, ajustamos, apretamos como quieran y cerramos, ¿verdad? De esta manera lo vamos a hacer hasta finalizar. Vamos haciendo nuestro cierrecito para culminar este hermoso proyecto. Bueno, esta es la finalización de nuestro proyecto. Aquí está la unión, queda una trencita muy linda, muy chévere, ¿verdad? Me gusta utilizar este tipo de unión. Miremos el lado contrario. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Me encanta, ¿sí? Y pues nada, esa es la finalización para este proyecto. Espero les haya gustado al igual que a mí. Por supuesto, no olviden darle me gusta, compartirle su canal, suscribirse por supuesto y activar las campanitas de notificaciones para una próxima ocasión.